Bien, ok señores, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica denominado ofimática. Estamos actualmente en la semana número 16 de clase y el tema que nos convoca es hablar acerca de la creación de reportes de datos dentro de Microsoft Excel. A estos reportes de datos se les conoce con el nombre de dashboard. ¿Qué es un dashboard? Pues viene a ser un tablero de mando en el cual puedo encontrar una serie de cuadros, ¿sí? Una serie de cuadros que pueden ser en este caso gráficos estadísticos y que estos gráficos estadísticos sirven como una especie de panel y que dicho sea de paso yo podría tener unas opciones configuradas dentro de Excel que se llaman segmentación de datos. Para nosotros vendría a ser una especie de filtro de datos. Entonces, dentro de un dashboard, dentro de un reporte, ¿qué debo de tener? Debo de tener filtros de datos, que su nombre técnico sería segmentación de datos. Es decir, los datos los puedo segmentar a manera de filtros, por así decirlo. Estos filtros nos van a ayudar justamente a poder consultar la información que nosotros queremos mostrar a través ya sea de una tabla de datos o a través de un gráfico estadístico. Pero en Excel se llama gráficos dinámicos. ¿Por qué se llama, profesor, gráficos dinámicos y no estáticos? Porque un gráfico estático no se actualiza de manera inmediata como sí lo hace un gráfico dinámico. Un gráfico dinámico, al cambiar la opción de filtro o al cambiar la opción de selección, este automáticamente refleja los cambios que se puedan estar visualizando dentro del mismo reporte. En ese sentido, se dice que un gráfico dinámico es mucho más flexible, es mucho más sencillo por la facilidad que representa los datos, pero de manera inmediata. Solamente tú cambias un valor en el filtro y este automáticamente se actualiza, haciendo que la información en la gráfica también se actualice. Ahora, un dashboard, profesor, ¿para qué se crea? ¿No? ¿O cuál es, digamos, la finalidad o el propósito de crear un dashboard o un reporte de datos en Excel con tablas y gráficos dinámicos? Como dice en el título del tema, ¿no? Facilitar el análisis de la información, ¿no? Si algo que nosotros hacemos como usuario es registrar información, y la pregunta sería, ¿para qué registro yo información? No solamente lo registro para tenerlo como data histórica, o no solamente registro la información para tener, digamos, un registro previo de la información que podamos estar manejando. Llámense un registro de repente de ventas, tengo un registro de repente de los pacientes, tengo un registro de las citas médicas, tengo un registro de las historias clínicas, tengo un registro de las recetas de repente que emite el doctor, sino para poder hacer análisis de la información en el sentido que de repente de todas las ventas que se han registrado, a mí me gustaría saber cuál es, por ejemplo, el medicamento que más se ha vendido, o quiero saber cuál es el medicamento que tiene menor demanda, o quiero saber cuál ha sido el promedio de ventas por año, o quiero saber cuál ha sido la venta máxima o la venta mínima o la venta promedio o el total de ventas de repente por mes. Más aún si yo como usuario selecciono el mes y quiero que automáticamente los datos se actualicen en este dashboard, los cuales están representados a través de gráficos. Entonces, el análisis de la información, ¿en qué consiste? Consiste en poder entender y comprender la información que se pueda tener en un reporte de datos, más aún si es que este me sirve al proceso de toma de decisiones. Hay un término acá muy importante que lo manejan mucho las empresas. Se llama el proceso de toma de decisiones. Entonces, en una empresa todos los días se toman decisiones, sí. Ahora, hay que entender que cuando hablamos de toma de decisiones, existen tres niveles de toma de decisiones. Decisiones a nivel operativa, decisiones a nivel táctica y decisiones a nivel estratégica. Entonces, si bien es cierto, la información que yo puedo tener sobre las citas médicas, sobre los pacientes, sobre las historias clínicas, me puede servir a mí para poder, por ejemplo, analizar cuál es la especialidad que tiene mayor y menor demanda, ¿no? Porque de repente quiero tomar una decisión que obviamente espero sea acertada.
Recuerda que en el día a día, todos los días tomamos decisiones, para bien o para mal, tomamos decisiones. Ahora, ¿qué se espera? Se espera que tus decisiones que tú tomes pues sean acertadas. Y en una empresa, una pyme, una MIPE, una entidad, en este caso como un centro de salud, etcétera, o un hospital, también se necesitan tomar decisiones, sí, pero decisiones de tipo estratégica, decisiones tácticas. Al saber yo cuál es la especialidad que tiene mayor y menor demanda, me sirve para poder redistribuir de repente mi personal técnico, ¿no? ¿Cuántos enfermeros o cuántas enfermeras laboran de repente en la especialidad de, se me ocurre, medicina general? Dado que según el reporte, según el dashboard, nos dice que más del 60% de las atenciones se dan en el área de medicina general. Y el área que tiene menos atención, que no supera ni el 15% dentro del mes que estoy consultando, que puede ser mayo de este año 2025, nos arroja que solamente un 10 o 15% es la atención en el área de repente de pediatría. Entonces, tendría yo que analizar y decir, ok, ¿cuántos técnicos, cuántos enfermeros trabajan en pediatría? De repente tengo a 3 personas ahí laborando. Y en medicina general, pues también tengo a 3. Entonces, si yo veo que medicina general tiene mayor demanda en lo que es el tema de atención, en lo que son las citas, de repente valdría la pena redistribuir el personal y en pediatría, que existen 3, pues solamente queden 2 y uno de ellos removerlo a la otra especialidad, al área de medicina general. Entonces, esa decisión que se pueda tomar en este caso se va a hacer, pero en base a la información que se está representando, que se está mostrando a través de un dashboard, según los valores o datos que se estén graficando. Entonces, en ese sentido, el proceso de toma de decisiones juega un papel fundamental, clave, sobre todo para la gestión comercial, para la gestión administrativa de un negocio, de una empresa, de una pyme, de una MIPE. Entonces, esas decisiones que se van a tomar deben ser decisiones acertadas. Es lo que se espera, eso es lo que debe de ser, tomar decisiones, pero decisiones acertadas. Dicho esto, entonces, si existe información en ese centro de salud, existe información en esa posta médica, existe información en ese hospital y esta información está en Excel, pues tranquilamente puedo crear reportes de datos, tranquilamente puedo crear dashboard con la información que se tiene y poder luego graficar esa información y poder analizar los patrones o poder analizar el comportamiento de la información que se tiene y así formular quizás estrategias o tomar acción en base a los datos que se estén representando. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, recuerda que se formulan algunas preguntas al inicio de la sesión para el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y aquí tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿para qué se implementan las tablas y gráficos dinámicos dentro de Microsoft Excel? A ver, ¿alguien que tenga la respuesta? ¿Para qué creen ustedes que creamos tablas y gráficos dinámicos? Y justamente lo acabé de mencionar hace un momento. ¿Cuál es la función de tener una tabla dinámica? Tú que ya has hecho tu evaluación de proceso número 2, te darás cuenta que la evaluación como tal consiste en elaborar una serie de reportes de datos, ¿no? Se ha creado una serie de dashboards. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta sería, ¿qué hace esos dashboards? ¿No? ¿Qué deben facilitar? ¿O para qué se utilizan? Para resumir, organizar, filtrar, visualizar información en forma rápida. Ya, correcto. Sí, efectivamente, ¿no? Las tablas y gráficos dinámicos, gracias a la compañera por su intervención, consiste justamente en eso. Consiste en facilitar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Es mucho más, digamos, interesante tomar decisiones sobre datos que tengamos ya representados, ¿no? A través de gráficos, el cual en cierta manera, pues, nos deben de facilitar la toma de decisiones y esa toma de decisiones va a ser en base a los valores que se estén graficando, es decir, en base a los patrones que uno pueda ir teniendo dentro de la gráfica. ¿Estamos? En ese sentido, es importante, ¿no? Crear nuestros dashboards, crear nuestras tablas de datos para poder así tener un mejor, digamos, entendimiento de la información y de esa manera, pues, tener datos, ¿no? Mucho más
¿cómo se dice? Pues acertados, ¿no? En base a la información que uno pueda estar representando a través de esos gráficos. Bien. Como en toda sesión de aprendizaje, recuerda que hay una finalidad o propósito. Lo que se busca con esta sesión es que al finalizar la misma, tú como estudiante puedas aplicar las herramientas de tablas y gráficos dinámicos para poder así visualizar la información a través de los dashboards dentro de Microsoft Excel. Bien, temario entonces, creación de dashboard en Excel y facilitar el análisis de los datos. Bien. Estábamos trabajando en una de las sesiones anteriores un registro de pacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo información sobre lo que es el código del paciente, los apellidos, los nombres, la fecha de nacimiento, la edad, el sexo, el estado civil, la especialidad. Está también la fecha de registro. Está también el día, el mes en el cual se ha hecho el registro, el año. Y también tenemos por acá el tiempo transcurrido, ¿no? En este caso, el tiempo transcurrido entre la fecha de registro de la información hasta el día de hoy, ¿no? Bien, de manera adicional, pues teníamos algunos valores, como por ejemplo, representar el número de pacientes, ¿no? Según el sexo. Y por aquí también tenemos un gráfico donde nos muestra, dicho sea de paso está por acá, donde nos muestra el número de pacientes por sexo y nos muestra el número de pacientes registrados por mes. Es decir, cuántos pacientes registrados hay en el mes de enero, en el mes de febrero. Pero aquí, por ejemplo, en este gráfico que tenemos acá, de lo que es el número de pacientes por mes, está tomando la información entre enero y febrero. Pero hay que tener en cuenta que los años varían. Entonces, cuando me dicen enero y febrero, pero ¿de qué año? Entonces, yo tendría que tener acá un cuadro donde primero me indique en el año tal, en el mes tal, tantos pacientes se han atendido. Yo tendría que tener primero una tabla donde se muestre esa información, donde se indique, ¿no?, esos valores y en base a eso se haga la gráfica correspondiente. Esta gráfica que tú ves en pantalla solamente es para representar el número de pacientes registrados por mes. Pero la pregunta es, ¿y de qué año? Porque tengo data del 2024 y tengo data del 2025. ¿Sí? Entonces, cuando dice enero, no indica el año. Está asumiendo en base a todas aquellas fechas cuyo mes sea enero, incorporando años tanto del 2024 como del 2025. O sea, en otras palabras, no se está detallando, no hay un detalle de la información, no hay un detalle, digamos, por año, no lo hay, no se ha planteado así. ¿Me dejo entender? Entonces, si a mí me pidieran crear un gráfico donde se represente o se muestre el número de pacientes atendidos en el tiempo, tiene que ser por año y mes. Ese sería, ¿no?, digamos, el requerimiento. Por otro lado, también tenemos el número de pacientes por especialidad. Por ejemplo, ¿no?, aquí me está mostrando cuántos pacientes se han atendido por especialidad. ¿Qué fórmula aplicamos acá? ¿Recuerdan? Mira, ahí está. ¿Qué fórmula era? Contar puntos, sí, ¿no? Número de pacientes, pues es un conteo, sí. Y mira lo que hicimos aquí. Aquí lo que aplicamos en una de nuestras clases anteriores fue la función contar puntos, sí. Claro, ¿no? Como dice Carmela, profesor, el punto sí tiene que ver con una condición. De ley es una condición. Pero cuando dice contar, pues tengo que hacer un conteo. Ah, o sea, es un conteo, pero un conteo basado en una condición. Entonces, aquí la condición, ¿quién era? La especialidad, pues, porque queríamos saber en análisis, ¿no?, en análisis clínicos, ¿cuántos pacientes se atendieron? 3. En cardiología, 3. En cirugía maxilofacial, 3. En cirugía cardiovascular, 2. En cirugía general y aparato digestivo, 2. En cirugía pediátrica, 2. En psicología, 2. Ahora, profesor, ¿de dónde está tomando la información? De acá, del registro que nosotros habíamos, ¿no?, registrado previamente. ¿Se entiende? Ahora estamos en un tema de dashboard. Si tú recuerdas, en una sesión anterior ya habíamos hecho nuestra clase de tabla dinámica.
Y esto que tú ves acá es un gráfico dinámico. Y esto que está acá, ¿qué cosa es? Es una tabla dinámica. En esta oportunidad habíamos graficado el número de pacientes registrados por sexo. Eso es lo que habíamos hecho. Ahora, si te das cuenta, en esa oportunidad no apliqué fórmulas. ¿Apliqué fórmulas? Para nada. Aquí no hay fórmulas. Todo esto, ¿quién lo hizo? La tabla dinámica. ¿Estamos? Entonces, el día de hoy vamos a obtener la misma información. Quiero saber el número de pacientes atendidos por especialidad. Eso es lo que deseo. Eso es lo que quiero. Quiero saber cuántos pacientes, ¿no?, registrados hay por especialidad. Pero en ese momento lo habíamos hecho con fórmulas. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer lo mismo, pero mediante la opción de tablas y gráficos dinámicos. Profesor, o sea que lo mismo que hemos hecho acá, ¿lo voy a explicar el día de hoy? Sí, pero ya no con fórmulas, sino mediante la opción de tablas dinámicas. Que te vas a dar cuenta que es mucho más fácil, es mucho más sencillo, y lo más bonito es que no hay fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Bien, ¿cuál es el primer paso, profesor, que yo debo de hacer como estudiante para poder crear mi tabla y mi gráfico dinámico? Fácil. Seleccionas los encabezados de columna, ¿no? Vas a seleccionar todo lo que tiene que ver con el cuadro azul, mira, hasta acá. Desde paciente hasta año. Toda esta data, toda esta información, yo lo voy a seleccionar. ¿Ok? Toda esta información. ¿Por qué, profesor? Porque son los datos que necesito para poder crear esa gráfica. Porque lo que me están pidiendo es graficar el número de pacientes atendidos por especialidad. Entonces, primero tengo que crear una tabla dinámica y después crearé su gráfico dinámico. En ese sentido, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seleccionar desde A3 hasta L25. Vas a seleccionar desde A3 hasta L25. ¿Okay? Te vas a ir a la ficha, atención a la ficha que tenemos por acá, que se llama insertar. Mira, acá está, insertar. Y estando allí, estando aquí, ojito, estando aquí, te vas a ir a la opción que dice gráfico dinámico. Repito, ficha insertar, gráfico dinámico. Y acá tienes una opción que dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Ok? Haces clic aquí. ¿Y qué sucede? Aparece, mira la ventana que dice crear tabla dinámica. ¿Sí? Por defecto, ya detectó Excel cuál es el rango que tú necesitas. O sea, ya no te tienes por qué preocupar por ello porque ya Excel ha detectado y dice, ajá, muy bien, todo este es tu rango. Entonces, una pregunta, ¿qué pasaría si yo no selecciono? Y de frente me voy a la opción insertar y elijo gráfico dinámico y tabla dinámica. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que vas a tener que seleccionar nuevamente el rango, porque se supone que yo voy a crear una tabla dinámica y necesito un rango en el cual indico de qué celda, a qué celda, hasta qué fila quiero hacer la selección. Esta selección que incluye no solamente la data, sino también incluye los campos, los nombres de campo que se supone va a tener esta tabla dinámica. En la parte inferior, ya, atención aquí, en la parte inferior, ya tengo el rango, me dice, ¿dónde desea usted colocar el informe de la tabla dinámica? No, él me está haciendo acá una pregunta. ¿Y dónde quieres colocar el informe de tabla dinámica? ¿Quieres hacerlo en una nueva hoja de cálculo o quieres hacerlo en una hoja de cálculo existente? Mira aquí la pregunta, dice, ¿quieres crear la tabla dinámica en una nueva hoja o quieres crearlo en la ya existente? Bueno, a mí me convendría en una nueva, ¿no? Una nueva, profesor, para no crear confusión, una hoja aparte. Ok, le doy a aceptar. Y mira, ¿qué sucede? Lo que tú ves en pantalla viene a ser la estructura, atención, atención, de la tabla y el gráfico dinámico. Mira, acá está la tabla dinámica y aquí está el gráfico, ¿no?, dinámico. Esta es su estructura. Lo que tú ves aquí en el lado derecho, mira, este lado derecho, viene a ser, digamos,
las opciones principales de un gráfico o de una tabla dinámica. Se llaman campos de gráfico dinámico. Si por A o B los cierras, profesor, ¿qué pasó? Lo cerré. ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? No hay, ya lo perdí. ¿Cómo lo activo? Fácil. Haces clic en cualquier celda de la tabla dinámica. ¿Para qué? Para que se active esta opción. Mira, acá está. Se llama analizar tabla dinámica. Esta opción, criatura, que tú ves acá, se va a mostrar siempre y cuando hayas seleccionado tu parte del área de la estructura de la tabla dinámica. ¿Cuál es su estructura? Todo esto que está acá. Todo esto que tú ves aquí viene a ser la estructura de la tabla dinámica. Entonces yo tengo que hacer clic en cualquiera de esa estructura, ya sea aquí o ya sea en la estructura del gráfico dinámico, que es lo que estoy viendo en pantalla. Es todo esto. Ahí está. Entonces, si tú haces bien clic en cualquiera de estas celdas de este rango o haces clic en cualquiera de esta área que tiene que ver con el gráfico dinámico. ¿Se entiende? Si tú haces un clic afuera, no se va a mostrar la opción de tabla, analizar tabla dinámica. Esta opción sale siempre cuando te encuentres ubicado en cualquier área, ya sea de la tabla dinámica o del gráfico dinámico. Bien, mira, hago clic afuera, desapareció, no está, profe. Selecciono el elemento o un área del gráfico de la tabla dinámica y ahí está. Análisis de gráfico. Y aquí hay un botón, observa, que se llama lista de campos. Análisis de gráfico dinámico, lista de campos. Y ahí está, mira. Ahí está la lista de campos. Ahí lo tienes. Profesor, ya, ¿y ahora qué hago? Ya tengo aquí la lista. Si yo voy entonces clic afuera, profe, se desapareció. Haz clic adentro, apareció. Hago clic afuera, desapareció. Hago clic en la estructura del gráfico de la tabla dinámica y aparece. ¿Por qué? Porque están vinculados. Entonces hago clic acá y analizo. Lo que me piden es la especialidad. Haces clic acá, mira, en el campo especialidad y por defecto al seleccionar la información baja automáticamente a la opción de filas. Acá está en filas. Y aquí tengo, mira, toda la lista de mis, ¿cómo se llama esto? Especialidades, ¿no? Acá tengo las especialidades. Ok, ¿qué es lo que me piden hallar? ¿Recuerdan acá? Voy a moverlo esto al final. ¿Qué es lo que me piden hallar aquí en el cuadro? Mira. Ahí está, ¿qué dice? El número de pacientes por especialidad. Ah, entonces, esta etiqueta tiene que ver con qué. ¿Con qué? Con la especialidad. Ahí está, le cambio de nombre. Todo esto se llama especialidad. Ahí está. Ahora, cuando me dicen mostrar el número de pacientes por especialidad, ¿a qué se refiere? ¿A un conteo o a una suma de datos? Cuando me dicen mostrar el número de pacientes atendidos por especialidad, ¿qué tipo de cálculo voy a hacer? ¿Un conteo o una sumatoria de datos? ¿Qué debo de hacer? ¿Conteo o sumatoria? Número de pacientes por especialidad. ¿Qué debo de hacer? Un conteo, profesor. Un conteo, señores, un conteo. Profesor, ¿y cómo va a contar? O sea, tiene que contar, dice, pero ¿qué columna será? Pues a ver, ¿qué columnas hay? Código, apellidos, nombres. Claro, yo sé que es un conteo, pero ¿qué debo de contar? ¿Cuál sería aquí la condición? ¿Cuál sería la condición? ¿Cuál sería? Especialidad. La especialidad, pues claro, la especialidad. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú, criatura? Lo que tú vas a hacer es simplemente lo siguiente. Agarra la especialidad y lo jalas hacia dónde? Hacia la sección de valores, mira. Y ya está. ¿Qué dice acá arriba?
cuenta. ¿Qué está haciendo? Un conteo. ¿De qué? De los datos. Entonces, profe, pero se ve feo que diga cuenta. Quiero cambiarle de nombre. No le cambias, pues acá de nombre. ¿Qué le digo? Número de qué? De pacientes. Se supone que aquí lo que estábamos mostrando es el número de pacientes atendidos por especialidad. Y eso es todo. A esto le agregas un color, le das un color de relleno, pones en negrita, ¿no es cierto? Si quieres le aumentas un poquito el tamaño de fuente, ahí está. Y en la parte inferior, lo selecciono. Igual le puedo dar también un texto y un valor. Y esto si deseas, a todo esto le pones bordes. Voy a presentar la tablita, ahí están bordes. Y le puedo dar incluso un color de borde. Digo color de línea y elijo el color y listo. Y ya está. Y automáticamente, ¿qué ha pasado? Se ha creado la gráfica estadística. Profesor, ¿qué cosa? Pero acá usted lo ha hecho con un gráfico de líneas. Mira. Ah, ya, yo quiero que sea igualito con ese gráfico de líneas. Ya, se puede, sí. ¿Cómo hago? Seleccionas el gráfico, te vas a la opción que dice diseño. Mira acá la opción. Se llama diseño. Ya, ahí está la ficha diseño. Estando el gráfico seleccionado, y aquí vas a ir a la opción que dice cambiar tipo de gráfico. Lo que quiero es cambiar este tipo de gráfico. Este tipo de gráfico no quiero. Entonces, ¿qué hago? Te vas aquí a la opción cambiar. Y aquí él me da algunas sugerencias, ¿no? De repente que trabaje con columnas, pero yo le voy a decir no, quiero mostrar un gráfico de líneas, porque lo que quiero es medir el número de atenciones, ¿no? Por especialidad. Acepto y ahí está. Ya tengo mi gráfico. Ahora, a este gráfico que tú tienes acá le das un diseño. Puede ser este o puede ser este. Va a depender de cuál sea el que tú desees configurar como parte del diseño. Entonces aquí yo le voy a decir este de acá, el estilo 7. A esto le pongo negrita, a esto le pongo color, a esto también le pongo un colorcito y aquí cambio y digo, ¿qué representa esto? Esto representa el número de pacientes atendidos por especialidad. Eso es lo que representa mi gráfico. Hasta ahí, ¿estamos claros? Y ahí está, mira. Ya tengo mi gráfico dinámico. Ahora, profesor, aquí la información está desordenada. Si quiero agregar etiqueta, puedes agregar la etiqueta de datos, sí. Y a esa etiqueta, si deseas, le puedes dar un color de relleno, si deseas. Y a eso le puedes dar un color también, de repente, de fuente, ¿no? Y aumentar por ahí de repente un poquito su tamaño, ¿no? Por ejemplo, dice el número de pacientes atendidos y eso vendría a ser el número de pacientes atendidos. Ahora, la información aquí está ordenada como de manera alfabética. Yo quiero, profesor, ordenar, pero por número de pacientes. Fácil. Le digo ordenar de mayor a menor. Al ordenarlo yo en la data, mira, también se ordena en la tabla donde, perdón, en el gráfico donde tengo la información. Ahí está. Ahí tengo los valores que se están representando. Listo. A esto si deseas, también le puedes dar un color, de repente como para hacer énfasis, ¿no? Ahí está el número de pacientes atendidos por especialidad. Y ahí está.
Ahí tenemos a nuestro gráfico. A esto que le digo TD2. ¿Qué significa TD2? Tabla dinámica 2. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Usé fórmulas? ¿Apliqué alguna fórmula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vieron que apliqué alguna fórmula para hallar lo que era el número de pacientes? ¿Mm? A ver, ¿qué dicen los que han estado atentos? Entonces, claro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues no he aplicado ninguna función, no he aplicado ninguna fórmula. Bien, entonces, como pueden observar, hemos creado el día de hoy nuestro gráfico sencillo. Mira, estoy haciendo el mismo ejemplo que hicimos acá con fórmulas, ¿te acuerdas? Y que acá teníamos que usar la función contar puntos. Sí, primero teníamos que sacar la tabla resumen, hacíamos el conteo y según eso graficábamos. Pues todo esto que hicimos en este caso, ahora lo hemos hecho así, en un par de clics. ¿Qué te parece? Mucho más rápido, mucho más sencillo, ¿no? Yo siempre la parte fácil de Excel lo dejo para el final, ¿no? Siempre lo más sencillo se explica al final. Bien, ya está. Ya tengo entonces, profesor, ahí mi gráfico. Ahí lo tengo, número de pacientes atendidos por especialidad. Perfecto. Entonces, una vez que ya tú tienes, digamos, tu gráfico hecho, voy a crear, mira, una segunda hoja. Y a esta segunda hoja le voy a poner el nombre de dashboard, así. Dashboard de qué? De pacientes. Ahí está, digo dashboard de pacientes, ¿no? Y este dashboard de pacientes, lo que hacemos es básicamente voy a juntar una serie de reportes, como se dice, en base a lo que hemos hecho. En este caso, como se dice, en en nuestros reportes anteriores. Entonces, ¿qué haces? Mira, 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 ¿qué es lo que vas a hacer? Seleccionas control X. Este era uno de los gráficos que habíamos hecho. Y lo voy a pegar acá, control V. Y ahí está, mira. Tengo un primer reporte, lo voy a poner por acá, que habla acerca del número de pacientes por sexo. Y este otro reporte, control X, lo voy a colocar por acá. Ahí está, que dice número de pacientes por especialidad. Tengo básicamente dos gráficos. El número de pacientes registrados por sexo y el número de pacientes atendidos por especialidad. ¿Estamos? Bien, entonces yo podría de repente hacer lo siguiente. Este cuadrito lo voy a poner por acá. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Y probablemente este otro cuadrito lo pueda ponerle por acá. Ahí está. Ahí está. Ah, lo puedo agrandar. Ahí. Ahí quiero que se muestre. Perfecto, ya está. Entonces ahora tengo, ¿no? Un pequeño dashboard donde tengo básicamente dos datos. Ya tengo mi tabla 1, mi tabla 2. ¿Qué más? ¿Qué más quiero analizar? Profesor, queremos analizar, por ejemplo, queremos analizar el número de pacientes, ¿no? Registrados por edad. O sea, quiero saber cuántos pacientes hay por edad, cuántos pacientes hay de 35 años, cuántos pacientes hay de 27 años, de 40 años, etcétera. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos igual nuestro patrón. Ahí está nuestro patrón. Toda la data, toda la data, toda la información lo seleccionamos. Nos vamos a la ficha insertar y nos vamos a la opción que dice, en este caso, gráfico y tabla dinámica. Ahí está, gráfico y tabla dinámica. Le digo que quiero crear, en este caso, una nueva, quiero crear una nueva en una nueva hoja de cálculo. Y ahí está. Arrastro por acá y le voy a poner TD3, profesor. ¿Qué significa TD3? Tabla dinámica 3. Perfecto, ya está. Muy bien. ¿Y ahora qué hago?
Ahora, criatura, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el campo edad. ¿No? Ahí está. Pero claro, cuando yo selecciono la edad, mira, 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 él como que lo detecta numérico y él lo está sumando. Y yo no quiero que sume. Digo, no, 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 estás equivocado. Y no quiero que sumes. Entonces, ¿qué le digo? Quitar. No lo selecciono, repito, porque él lo jala como valores. Y yo no quiero esto. No, estás equivocado. La edad lo quiero en las filas. Ah, mira, lo paso a filas. Repito, edad, lo jalo a la sección de filas. Entonces me dice, tienes pacientes de 3 años, de 21, de 24, de 27, de 28, de 29, de 30 años. Perfecto. Ahora, quiero saber cuántos son. Arrastro la edad a valores, pero ¿qué sucede? Que él está sumando. Y yo no quiero que sume. Digo, no, 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 estás equivocado. Entonces, ¿qué hago? Hago clic acá donde dice valores y le digo configuración. Atención, atención, ahí está. Configuración del campo valor. ¿Y qué es lo que quiero que haga? No es una suma. No, no es una suma. Aquí, en esta ventana, elijo la función recuento. Mira acá. Le digo, lo que yo quiero que hagas con este campo, del campo de edad, es que hagas un conteo de datos. Quiero que contabilices la edad. Y le doy aceptar. Ahí está, mira. Ya se actualizó. Entonces acá le digo, ¿esto qué representa? El número de pacientes. ¿Y esto qué representa? La edad del paciente. Edad del paciente. Ahí está. Igual le hace el formato, ¿sí? Le hace el formato, bien. Edad del paciente, número de pacientes, ¿sí? Voy a agrandar un poquito el alto, ahí está. Por aquí lo pones al centro, perfecto. A esto le ponemos bordes. Me voy aquí a la opción que dice color de línea, ahí está, bordes. Ya están los bordes. Ahora aquí le voy a dar color de relleno. Muy bien. Agrando un poquito. Ahí más o menos. ¿Sí? Verifico el color. Saber qué color estoy. Ahí es el de arriba, ¿no? Ya le doy el mismo tono, pues, ¿no? El mismo tono. Ya está. Bien, entonces, pero este gráfico de aquí, no, no quiero no, no me interesa ese gráfico. Le digo, quiero cambiar de diseño, cambiar tipo de gráfico y voy a elegir el gráfico, en este caso, circular. ¿No? Acá tengo un gráfico circular, puede ser de 3D o puede ser este de acá. Digo este de acá. Le doy a aceptar y ahí está. Y a esto le digo clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y ahí están las etiquetas de los datos. A este diseño yo puedo cambiar el diseño. Hay por aquí una especie de etiquetas que van al centro. Entonces, acá hay algunos modelitos que ya tú puedes seleccionar, ¿no? Dependiendo. Puede ser este de acá, mira, este me muestra con porcentaje, ¿no? Lo que representa. Y aquí, por ejemplo, en esta opción de acá, me voy a la opción de formato de etiquetas. Ahí está. Me está mostrando el valor y el porcentaje. O decirle que no lo muestre por punto y coma, sino que lo muestre en una nueva línea. Entonces, ¿qué significa? Que lo que está arriba es la cantidad de pacientes y lo que está abajo es lo que representa a nivel porcentual. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Ya está. Una vez ya configurado, ¿sí? Vamos en tamaño 9 o 10 podría poner en todo caso, o 9.5, ahí está. Le tengo que dar un título. Y le digo, ¿esto qué representa? Representa el número de pacientes por edad. Ahí está. Estoy configurando mi gráfico de esa manera. Ahí está, el número de pacientes por edad. Y esto pues tiene que ver con la leyenda, ¿sí? Que aquí tú puedes
En todo caso, cambiar el color, ¿no? De esta manera puedes darle color de relleno. Creo que sí me permite, mira. Me parece que sí me permite. Ahí está, puedes darle un color de relleno si deseas. Y es tema de diseño. Control X y lo voy a pegar aquí en mi dashboard. Acá está. Digo pegar. En este caso, control V. Ahí está. Selecciono y lo puedo colocar por acá. Ahí está. Entonces, a este dashboard, digamos que estoy creando, ¿no? Vamos a ver por aquí. Voy a ver si lo puedo reducir. Creo que sí, yo creo que sí se puede. Ahí está. Número de pacientes dice por edad, ¿no? Ahí está. Entonces, ya está. Ahora, esto del diseño, puedes aquí ponerle de repente un color así medio clarito o cambiarle la apariencia en cuanto al color. Ya, esto es tema netamente, repito, de diseño. De repente hacer un amarillo bajito, puede ser. Ahí está, pues tu personalizar, ¿no? Tu dashboard, dependiendo de, no sé, pues del color que quieras tú darle a tu dashboard, ¿no? Que tú estás, en este caso, creando, ¿sí? Obviamente que tú puedes ahí manipular, ¿no? Los títulos, por ejemplo, es 16, puede ser 14, ¿no? Acá está con 16, puedes darle un poquito más o ponerle 15, ¿no? También se puede manipular el tamaño acá, 15. Ahí está. Y acá también de repente ponerle tamaño 15. Él tiene que ver con el número de pacientes registrados por sexo, ¿no? Ahí está. Número de pacientes por sexo. Ya está. Lo podemos editar a mayúsculas, ya que estamos trabajando con mayúsculas. Número de pacientes por sexo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, todo esto ya es tema de, como se dice, de diseño, que en cierta medida, pues, tú puedes incluso aplicar, no sé, de repente una especie de degradado, ¿sí? Hay aquí algunos efectos de degradado, y estos degradados, si deseas, donde está el tema del formato del relleno, aquí tú puedes cambiar. Es decir, que el degradado que viene de hacia afuera sea un color gris, ¿no? Puede ser, vamos a ver, acá tiene dos tonos, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Entonces, este de acá es el tercero. Le voy a poner el color gris, una especie de gris que lo puedo quitar. Salse acá, puedo cambiarle un poquito el tono. Ahí este es un color medio azul, medio blanquisco, como para darle un efecto de foco, ¿no? Puedes ponerlo más claro. Ahí está. Más o menos ahí. Como que da un efecto radial, ¿no? Un tema de diseño. Bien, esto de la posición habla del porcentaje, ¿no? Porcentaje del radio. Depende mucho del porcentaje que tú le des. Puede ser un 2, 5%. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el brillo. El brillo está al 50%.
Aquí puedo decirle que sea el centro. Ahí está el centro, ¿no? Es un tipo radial, ¿no? Ahí está, dirección al centro, ya está. Entonces ya tengo ahí mi, digamos, mi gráfico. Y acá también puedo hacer lo mismo, ¿no? Si tú quieres igual, le das un relleno degradado, ¿no? Ahí está el centro. Y lo único que haces es seleccionar acá y cambiar de repente un poquito el tema de color. Está un poquito como que más nítido, de repente más oscurito, y ahí tú lo vas cambiando, ¿no? La parte inferior, pues sí, se puede manipular, ¿no? Dependiendo de la intensidad del gris. De repente no muy gris, pues lo bajas un poquito. Y ahí está. Como para hacer contraste con el otro diseño, ¿no? Acá también, aquí está como automático. También podría manipularlo a un radial, ¿no? Ya dependerá del efecto que yo quiero que tenga mi gráfico, ¿no? Básicamente. Ahí está. Y listo. Ya es tema netamente de presentación de mi gráfico. Ahí está. Bien, entonces tengo el número de pacientes atendidos por especialidad, el número de pacientes por sexo, el número de pacientes por edad. Bien, por último, quiero mostrar, por ejemplo, no, quiero mostrar el número de pacientes atendidos por mes y por año. Ah, entonces, ¿qué hago? Igualito, selecciono toda la data, me voy a la opción de insertar, me voy a la opción de gráfico y tabla dinámica, creo una cuarta tabla dinámica, me digo TD4, ya, mayúscula, en cambio, TD4, tabla dinámica 4. Selecciono el año lo voy a poner acá como parte del eje, el mes lo voy a poner debajo, mira, ahí está, año, mes. Y lo que quiero es contabilizar el campo mes para saber, en este caso, cuántos pacientes atendidos hay por año y por edad. Perdón, por año y mes, ¿no? Para saber cuántos hay por año y mes. Acá hay una opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Puedo elegir un gráfico de repente de esta manera, un gráfico 3D, puede ser este, donde me muestra la información en tercera dimensión, ¿sí? Porque acá yo puedo elegir, puede ser este de acá, digamos. Eso es un gráfico 3D. Aceptas y ahí está el gráfico 3D. Entonces ya yo le cambio aquí el tema del diseño, de la presentación, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo, ¿no? Puede ser este de acá, puede ser este de acá. Digamos que sea este. Y aquí hay una especie de diseño donde yo puedo, ahí está, elegir, no, me sale con los totales. Puede ser este modelo, sí, puede ser este modelo. La leyenda aparece, pero aparece de manera horizontal. Yo creo que este es el más adecuado. Y esto de aquí indica el número de pacientes. Vamos, número de pacientes. Acá digo número de pacientes atendidos, ¿no? Por año, claro está. Por año y mes. Año y mes, ahí está. Ya, entonces los valores acá se pueden manipular. Le das el color que corresponde, cambias el color. Ahí está. Y bueno, pues esto también manipular y cambiar sus valores. Ahí está, número de pacientes atendidos por año y por mes.
¿Y qué más? ¿Puedo cambiar el tamaño de la fuente? Sí, puedes darle un poquito más. Esto de acá también igual, negrita, color blanco. Y listo. Control X y esto lo puedes mostrar por acá. Yo de repente aquí, profesor, quiero mostrar dentro de mi dashboard un gráfico de este tipo, donde se visualice el número de pacientes atendidos por año y por mes. Sí, sí se puede. Arrastras de repente esto por acá, dependiendo del tamaño de tu dashboard que tú estés creando. Ahí está. Y de repente este gráfico haces que tome probablemente el mismo tamaño. Ya es tema de diseño propiamente dicho, ¿no? Ahí está. Puede ser que lo muestres de esta manera. Recuerda que los gráficos también tienen un tamaño. Por ejemplo, este tiene 9.16.79. Para que te quede exacto, tú puedes copiar y pegar sus valores. De esa manera, pues tienes la dimensión exacta. 9.38. Este tiene mucho, 9.38. Ahí está. Y en cuanto al alto, este tenía 9.05. Este debe de ser igual, 9.05. Y de esa manera, pues tienes, digamos, el tamaño exacto, ¿sí? O preciso de los gráficos que estás tú ahí creando. Ahí está. Tenía 9.05. 9.05 alto. A ver, vamos a ver, 9.05. Ajá, 9.05. Pero este tiene otro tamaño, ¿no? Ah, ok. Puedo aumentar entonces. Puede ser 8 centímetros. Y este lo voy a reducir a 8. Ahí está. El ancho, verificas 9.38, 9.38. Y ahí está. Entonces ya tienes ahí tu dashboard. Eh, Esto lo puedes agrandar. Sí, se puede agrandar ligeramente. Y también puedes modificar de repente la leyenda, ¿no? El tamaño de la fuente. Aumentar un poquito más. De repente a 11 puntos. Y esto también lo puedes agrandar. 12 de repente. Puede ser. Si deseas, le quitas la negrita. Ya es indistinto. Aquí, por ejemplo, está con tamaño 9. Puedo ponerle tamaño 10 de repente. Pues ahí está, es para que haya simetría. Y darle el mismo color que estábamos manejando para mantener cierta uniformidad en cuanto a la información. ¿Listo? Ahí está. Número de pacientes dice atendidos está por mes. ¿Sí? Bien, ya está. Por último, voy a combinar esto. Esto ya lo puedo combinar. Voy a agrandar esto un poquito y le puedo dar un color. La fuente cambia, aumento el tamaño y le doy un título. Digo, en este caso, voy a ponerle la fuente color blanco. Ahí está, negrito. Y digo, esto es un dashboard de pacientes. Sí, un reporte de pacientes. Y ahí está. A este pequeño reporte voy a agregarle una segmentación de datos. Mira.
hay una opción que dice analizar tabla dinámica, insertar campos de segmentación. Y los campos que voy a agregar son año y mes. Y ahí están. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Pues lo voy a llevar al otro lado. Control X y lo voy a poner por acá. Ahí está. Solo que el año, mira, lo voy a colocar por este lado que está aquí. Y aquí, por ejemplo, en lo que es la segmentación, voy a indicar que la data se muestre en 2 columnas. Esto yo lo puedo agrandar, no hay problema. Lo agrando ligeramente para que esto entre ahí. Ahí está, el año. El año de consulta. Ahí. Ligeramente, ahí está. Y el mes en la segmentación puedo indicar que quiero que se subdivida, ¿no? Quiero que se subdivida en 12 columnas. ¿Por qué 12 columnas? Porque son 12 meses. Claro, pero dirás, profesor, pero hasta ahorita usted tiene poca data. Sí, tengo poca data, es verdad. No, no tengo todos los meses del año, pero ya lo dejo configurado. Podría yo dejarlo ya configurado. Este señor tiene un alto de 1.61. Aquí también lo modifico, 1.61 y ahí está, ¿no? De repente por ahí puede que me convenga que sea un poquito más abajo. Ya es cuestión de que aquí yo lo modifique. ¿Por qué no de repente ahí, no? 2.1. Igual acá, 2.1, 2.1. Si yo reduzco, puedo reducirlo a 6, ¿no? En el caso que tenga más datos, ¿no? O sea, tuviera más meses, puedo también acá modificar. Ahí. Por ejemplo, acá si le digo una columna, me va a salir así, en una sola columna, el año 2024, 2025, ahí por ejemplo, 2.5. Esto lo puedo dejar también en 2.5, configurado, aunque no tenga todos los meses. Ahora, esta segmentación tiene un diseño. Tú aquí puedes cambiar los colores, ¿no? Dependiendo de qué color quieres darle a tus procesos de consulta. De repente esté aquí, ¿no? Hay varios ahí, tema de colores, que ya tú configurarás, pues, ¿no? Según sea el caso. Puede ser este. Hay uno que es, vamos a ver acá, que tiene que ver con el efecto, ¿no? Puede ser este también. Ya es tema de diseño, ¿no? Repito, es tema de diseño. ¿Okay? Creo que me quedo con este, con este de aquí. Mes de enero, mes de febrero. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los dashboards sean dinámicos. Ahora, ¿cómo hago esto? Mira, seleccionas el gráfico, te vas a la opción que dice análisis de gráfico y acá dice conexiones de filtro. Y en conexiones de filtro yo lo voy a amarrar por año y por mes. Acepto. Ahora mira, ¿qué mes tengo seleccionado? Enero. Si yo digo febrero, mi dashboard cambia. En febrero solamente se han atendido alrededor de 5 personas, ¿no? ¿Dónde tenemos más pacientes atendidos en enero del 2025? En psicología. Ahora, si yo quiero saber en enero del 2024, pues solamente uno, análisis clínico. Del 2025 en enero son todos ellos. De febrero son todos ellos. Y lo mismo acá. También igual lo vinculo. Me voy a la opción de análisis. Dice, en este caso, vamos a seleccionarlo. A cada uno lo tienes que seleccionar. Acá, por ejemplo, voy a decir conexiones de filtro. Mira, ya está, año y mes, para que se vincule. Acá también, conexiones de filtro, año y mes. Entonces, el gráfico cambia, mira, en función a lo que yo selecciono. Si yo digo mes de enero,
la gráfica cambia. Enero nada más. Si yo digo mes de febrero, la gráfica cambia. Ahora, aquí yo podría agregar una etiqueta para saber cuántos fueron, ¿no? Digamos, los pacientes atendidos, ¿sí? ¿Cuántos fueron los pacientes atendidos? Entonces, basta que tú modifiques en la parte superior y este también se va a aplicar en la parte inferior. De manera, repito, automática. De manera automática. ¿Estamos? Entonces, ya mi dashboard se hace mucho más interesante en la medida que yo cambie los parámetros de selección. Si yo borro el filtro, pues me muestra todo el 2025. 2024, pues solamente tengo un dato. Pero en el 2025, solo en el 2025, en enero, pues son todos años. Y a estos valores también tú los puedes cambiar, pues ponerle su colorcito y puedes incluso aumentar un poquito la fuente, ¿no? Al menos para que se note, al menos para que se aprecie. ¿Listo? Y pues básicamente de esa forma, ¿no? Ya tú tendrías la información, ¿no? La información en cierta manera, ¿no? Está tomando, por ejemplo, acá yo le puedo decir, solamente quiero que tomes el rango de L. Entonces ahí yo puedo también, ¿no? Hacer algunos cambios y en el filtro también igual vincularlo y ahí la cosa varía. Mira, en enero fueron 14 varones y 2 mujeres los que se atendieron. En febrero, al revés, ¿no? Es menos. 4 varones, una mujer. Ahora, eso es en el 2025. Si yo digo 2024 en el mes de enero, pues solamente fue una persona y fue un varón que se atendió en análisis clínico, ¿no? Y tenía 35 años. Mientras si me dicen, no, la consulta es de 2025, pero de febrero. Ah, bueno, se atendieron 5 pacientes, una mujer, 5 varones. Estos fueron atendidos en psicología, tuvo 2 pacientes, cirugía plástica uno, bioquímica uno y cardiología uno, ¿no? En total fueron 5 en febrero. ¿De qué edades? Ahí están sus edades, ¿no? De 21, 24, 31 y 36 años. Entonces, ese análisis lo puedo hacer gracias a quién? A mi dashboard que acabo de crear. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo ahí, digamos, un dashboard mucho más interesante, ¿no? En base a la información que yo acabo de, digamos, consultar, ¿no? Y lo he hecho todo automáticamente desde mi dashboard que acabo de tomar como referencia, pues, los datos del paciente. Y ahí está, ¿no? Así de sencillo, así de fácil, puedo yo construir, mi dashboard. ¿Qué te parece? Sumamente sencillo. Nada del otro mundo. Ya esto tú lo guardas, ¿sí? Guardas los cambios y ya quedaría tu dashboard, ¿no? En base a lo que tú has diseñado, ¿no? Ya queda listo para lo que viene a ser el tema de análisis, que ya luego digamos, el usuario, ¿no? Que va a utilizar, digamos, ¿no? Tu reporte, pues puede analizar. Aquí, por ejemplo, tiene, me parece, no sé si tendrá una especie de borde. Eh, ¿Se puede quitar el borde? Yo creo que sí, sin contorno. Ahí está. Tenía una especie de contorno. Ahora sí, se aprecia mucho mejor. Ahí está. Ahí está mi dashboard. ¿Qué te parece? Simplemente yo selecciono, mira, y la información cambia automáticamente. Hasta ahí, señores. ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Guardo mi archivo y listo. Eso es todo. Bien.
Actividad asincrónica, tarea. Para esta semana entonces van a desarrollar el ejercicio propuesto en la actividad de aprendizaje número, en este caso 16, donde le estoy asignando un ejercicio pregrabado usando, claro está, usando el archivo que se encuentra en este caso en la semana 16. Es un ejercicio pregrabado que ustedes van a desarrollar tomando el archivo de la semana 15, o sea, tomando el archivo que tiene que ver con un registro de ventas, me parece que es, ¿sí? Con esa información, ustedes desarrollan ese ejercicio que también tiene que ver con reportes, ¿ya? Algo sumamente práctico, sobre todo para el análisis de los datos. Lo desarrollan y lo envían en formato XLS, en formato de Excel. La fecha límite de entrega es hasta el próximo miércoles, ¿sí? 4 de junio del 2025, y ustedes tienen plazo para que lo envíen hasta 1 minuto antes de la medianoche. Desarrollan el ejercicio y lo envían. Bien, resumen, conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, te permitirá pues crear reportes de datos de manera sencilla, de manera intuitiva, facilitando sobre todo el análisis de los datos. Bien, metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? La compañera Carvajal Pineda. Pineda, ¿cómo está Carvajal? Cuéntame, Carvajal, ¿cuál ha sido el tema del día de hoy? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido? Sobre los gráficos estadísticos. Muy bien. ¿Cómo hacerlo, profesor? Muy bien. El tema de reportes de datos con Excel, ¿no? Que se llaman dashboard y que hemos usado pues la herramienta de tablas y gráficos dinámicos. Y como puedes observar, no se utilizan fórmulas, simplemente es clic, clic, arrastrar y automáticamente pues sale todo, ¿no? Muy bien. Frente a la pregunta que dice ¿qué dificultades tuvimos? Pues en realidad no considero que sea difícil. Es una herramienta muy, muy sencilla Excel, sobre todo en el tema de reportes, fácil de aplicar. Y cuando dice la pregunta ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues te va a servir cuando tengas que, en este caso, desarrollar una especie de análisis, cuando tengas tú de repente aquí que hacer un análisis de los datos, analizar la información, pues ahí vas a aplicar en este caso el tema visto en día de hoy. Bien, ok señores, si no hay consultas, vamos ya dando por terminada nuestra reunión del día de hoy. No me queda nada más que agradecer por su asistencia y participación y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Igualmente, profesor, gracias. Nos vemos, hasta luego, cuídense.